Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Que el Señor nos los bendiga rica y poderosamente. Que Dios les dé hoy un día maravilloso y feliz a todos. Seguimos con este libro de Zacarías y todavía estamos en el capítulo 9. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 9 de este capítulo. Pero es un libro muy importante, es un capítulo muy importante, y ese versículo 9 no se puede dejar de mencionar nunca en ningún mensaje que uno vaya hablando de Zacarías, porque habla de la primera venida de Cristo, cómo fue que vino Cristo, y hasta habla también de la segunda venida de Cristo, el mismo versículo. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias por el tiempo que nos da, oh Dios, de poder estudiar tu palabra. Enséñanos, ayúdanos a hablar de tu palabra como tú mandas, oh Dios. Gracias, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy, pues, vamos, en vez de leer el versículo 9, que debiéramos leerlo, pero para poder ganar más tiempo, vamos a leer el versículo 10 y 11 y 12 y 13, esos versículos de este libro de Zacarías, perdón. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados, y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. He sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio que os dará doble recompensa. Porque he tensado para mí a Judá como un arco, e hice a Efraín su flecha. Lanzaré a tus hijos, Sión, contra tus hijos, Grecia, y te haré como espada de valiente. Gloria a Dios. Aquí está hablando el Señor, dándole esperanza a ese pueblo que ya que había sido durante 70 años esclavizado, había sido avasallado y tenía un problema gravísimo, y ellos no tenían esperanza. Ya sus esperanzas se habían diluido. No sabían qué hacer. Tenían cosas que no se le explicaban, y era porque sus padres de ellos habían hecho lo malo delante de Dios, y Dios puso el pueblo en manos de los pecadores, de los incircuncisos, que eso era muy difícil para Israel. Quien gobernaba era Darío, un gentil, y Zorobabel, que era sí judío, que era el gobernador de la tierra, o sea, del pueblo, y Josué, que era el sumo sacerdote también del pueblo. Pero en síntesis, Dios permitió aquellos males para ese pueblo por su maldad. Entonces, el versículo 9, como estamos hablando primero, antes de leer lo que leímos, el versículo 9 habla de la entrada triunfal, como se le ha denominado, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La entrada triunfal fue que algunos creen que él iba como humilde porque iba en un burrito. No. Antes de hablar del asno, ahí hay una coma. Y dice, humilde y salvador. Ahí termina la expresión, y entonces dice, iba montado en un burrito, iba montado en un animal, un hijo de asna. Entonces, él no era humilde porque iba montado en ese animal. Él era humilde porque esa era su condición de humildad, su condición de amor. Entonces yo le llamo, no la entrada triunfal, perdónenme los intérpretes bíblicos, yo le llamo la salida triunfal de Jerusalén. Cuando Jesús sale triunfando sobre el pecado en la cruz del Calvario. Él triunfó sobre el pecado. Y cuando él fue a esos tres, no fue un día, como dicen algunos, y la tradición dice que fue el Domingo de Ramos,
que fue un solo día. No, Jesús entró por 3 días consecutivos a Jerusalén. Y el primer día también le hicieron ruido y le tendieron palmeras y ramos. Pero el tercer día, el segundo día, que fue domingo, también. Ahora, ¿cómo entra él a esa ciudad? Entra, primero, era sábado. Como se le puede decir en eso, como se le podía decir en esos tiempos, el sábado de Ramos. No es así, no lo especifica la Biblia. Pero entonces él entra como rey. ¿Y qué hace ese día? Observa la ciudad. Porque él es el rey. Él viene como rey. Observa la ciudad. Se entristece por la ciudad. Como tiene que ser un buen rey. Un buen rey mira la ciudad. Busca el bien de la ciudad. Busca el bien de todos. Busca el bien común del pueblo. Porque él es el rey de ese pueblo. Los reyes de ahora son reyes por servirse del pueblo. Pero esos reyes, un buen rey, no es para servirse del pueblo, sino para servirle al pueblo. Y Jesús entra como rey el sábado. Y noten que no hay nada. Está todo tranquilo porque era sábado. Y los sábados no se podía hacer ninguna cosa. Era prohibido. Jesús entra allí como rey y como rey mira la ciudad, observa la ciudad. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de Marcos, capítulo 11. Observa la ciudad y llora por la ciudad. Ahora, el domingo de Ramos, como le llaman, el domingo hace la otra entrada, que es la que le llaman la entrada triunfal. ¿Pero por qué le llaman la entrada triunfal? Le llaman la entrada triunfal porque la gente se sale a la calle, hace un alboroto y ya usted sabe, Hosana, Hosana, y hacen unas cosas, los mismos que gritaron al otro día, o cuando iban a crucificarle, crucifíquenle, crucifíquenle. Esa misma gente, ese día estaban eufóricos, diciendo a Jesús de sus proezas y diciendo a Jesús que venía el rey. Sin darse cuenta le estaban diciendo rey a Jesús. Él entra ese día como sacerdote. Y ese día vuelca las mesas de los cambistas en el templo. Ese día hace grandes cosas y les llama ladrones a todos los que estaban allí. ¿Por qué? Porque es muy claro, ahí está, en Mateo. Y él le dice, ustedes habéis convertido mi casa, la casa de Dios, en cueva de ladrones. Y los reprende. Y yo recuerdo a Raymond Pozo en una película que se llama El Perico Ripiao, que dice, ahí había hasta bichuela con dulce. Dice Raymond Pozo, es un chiste de Raymond Pozo. Pero ahí había de todo, estaban sembrando, vendiendo todo, hasta paloma, todo lo vendían en el templo. O sea, habían cogido el templo para negociar. Habían cogido el templo de Dios, la casa de Dios, para hacer negocio. Y él va y reprende como sacerdote, porque él era rey y también era sacerdote. Y entonces, como sumo sacerdote, él entra y hace todo eso y los echa del templo. Al otro día, el lunes, él vuelve y entra a la ciudad y maldice la higuera. Ahora, ¿por qué maldice la higuera? Es lo que nosotros pudiéramos decir por qué. ¿Por qué? Vuelvo y reitero. ¿Por qué él maldice la higuera? Porque la higuera no tenía frutos. Ahora, ¿cuál es la razón de la higuera no tener frutos? Porque la higuera tenía hojas. La higuera, si tenía hoja, tenía que tener fruto. Y él entra ese día como profeta. ¿Y qué es lo que hace un profeta? Corrige. Un profeta busca el fruto del pueblo. Un profeta reprende. Un profeta es aquel que hace cosas para que la gente entienda. No es cualquiera un profeta. Ahora hay una cantidad de profetas. Pero son profetas de ellos mismos.
pero Jesús era profeta. Y ese día entra y ve la higuera con hojas y fue a buscar fruto porque tenía que tener fruto. Ahora, ¿a qué se le parece eso a usted? Se parece a la iglesia. Usted ve a la gente en la iglesia que se supone que tienen que dar fruto, que no dan ningún fruto. Ningún fruto. Y Jesús los maldice. O vamos a hablar en plural. Nos maldice. Si no tenemos el fruto que debemos dar. Porque el cristiano, cuando está en la iglesia, tiene que tener frutos. Los frutos son reclamados por Dios, por el profeta ahora en este caso. Y es por eso que cuando él llega a la higuera, que la ve con hojas, y él va a buscar los frutos, no encuentra fruto. Así como lo ve a usted y a mí, también está buscando fruto. El apóstol Pablo en el capítulo 5, en el versículo 22, habla de los frutos. ¿Y cuál es el primer fruto? El amor. Dice que los frutos del Espíritu es el amor. Lo primero, el amor. El amor no es un sentimiento. El amor es un producto para fruto demandado por Dios. Dios es amor. Hay muchas cosas que son de la propiedad de Dios, que Dios es el dueño. Y Dios es amor. Entonces Dios es el dueño del amor. Por cualquiera que ame, se me parece a Dios. Cualquiera que ama, se parece al Señor. Está buscando al Señor, porque el Señor es amor. Y el primer fruto, dice el apóstol Pablo, es el amor. Entonces, un cristiano tiene que dar ese fruto como primicia. El fruto del amor. El segundo fruto es la paz. Entonces, ¿cómo puede ser que una gente diga que es cristiano y no tiene paz? Entonces, no tiene los frutos del Espíritu. Si no tiene amor y paz, no tiene los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu es para la iglesia, para usted y para mí. Hay algunos, yo oí una persona decir hace ya un tiempito, yo soy de tal manera porque yo soy así. Y yo me quedé callado. Estábamos en plena iglesia. Sí, yo no iba a decir nada. Ya yo no soy como antes, cuando yo era joven. Que yo esas cosas se las refutaba a las personas en el acto. Ahora no. Ahora me callo. Porque yo ahora pienso que la gente tiene que saber lo que dice. Todas las cosas se pueden decir sabiéndolas decir. Pero usted no puede decir que esa es su condición, porque entonces usted tiene que ser una nueva criatura. Una nueva criatura en Cristo. ¿Es usted una nueva criatura o no? ¿Es usted el mismo o la misma que cuando usted estaba en el mundo? Cuando usted andaba en los deleites, cuando usted andaba en sus cosas. No, ahora usted tiene que dar fruto. Mire, en las casas, especialmente en las oficinas grandes, hay casi siempre unas matas, unos árboles, como usted quiera, sembrados son artificiales, sembradas en un tarro, yo no sé cómo se llama eso, pero es una cosa donde ellos tienen eso ahí para adorno. Y eso adorna la oficina o la casa, en fin. Pues mire, usted no puede ser adorno en la iglesia. Porque si usted es adorno en la iglesia, usted se parece a una de esas plantas que yo estoy diciendo. No, nosotros estamos para dar fruto. Nosotros estamos para dar fruto, para mostrarle a la gente el amor que tenemos por ellos. Que sentimos amor, no odio. El cristiano jamás odia. El cristiano siempre ama. El cristiano siempre está en paz. El apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de ti, estás en paz con todo el mundo, con todos los hombres. Usted no puede decir que va a estar en paz si usted no tiene paz con su hermano, con su prójimo. Entonces, esos son los frutos del Espíritu. Amor, gozo. Usted tiene que tener gozo. Usted tiene que sentir gozo en su alma. Usted tiene que sentirse que usted es un hombre o una mujer
un niño o una niña cambiado o cambiada. Usted es una persona diferente. Usted no es cualquier cosa. Usted no es un adorno en la iglesia. Hay gente que son adornos en la iglesia, que solamente sirven para adornar. Pero yo no quiero ser un adorno en la iglesia. Yo quiero ser un hombre que lleve los frutos del Espíritu, los frutos del Señor, los frutos de Dios. Los frutos que el apóstol Pablo dice: amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Todo eso tiene que tener usted y yo como cristianos. Si usted como cristiano no puede tener los frutos del Espíritu, entonces usted no puede ser un cristiano. Usted estará en la iglesia y eso nadie se lo puede prohibir. La iglesia es un lugar donde va todo el mundo, pero eso no quiere decir que usted va como cristiano, usted va como adorno. Y como adorno, usted ni siente amor por nadie, ni siente gozo nunca, ni siente la paz de Dios nunca. Y la paz solamente se consigue a través de Jesucristo. No hay otra paz. Mire, los hombres ahora están buscando la paz. Y ahora que ganó Donald Trump, están diciendo que va a haber... No, mire, es mentira. Ni que gane quien gane. Va a haber guerra siempre. Porque el único que da la paz es el Señor Jesucristo. Y cuando usted se estudie todo este libro y entre a pensar en el milenio, usted va a encontrar algo que jamás podrá haber en el mundo sin Cristo. Y lo dice Isaías. Isaías capítulo 11 y versículo del 6 al 9 se refiere, y vamos a oír lo que nos dice Isaías. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca pacerá junto a la osa, sus crías se recostarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén, gloria a Dios. La tierra estará llena del conocimiento de Dios. Y Él ahí tendrá la paz, ahí habrá paz. ¿Qué va a hacer usted, mi amigo, mi amiga, que me escucha? Si usted todavía está jugando al cristianismo, usted está jugando al cristianismo, pero usted no es cristiano. Usted está en la iglesia como adorno. ¿Qué va a hacer usted entonces? ¿Qué va a hacer usted? Gente que se ofende por cualquier cosa y se irrita por cualquier cosa y no tiene que ver con nadie para ofenderle. Usted es adorno. Cuando usted tiene los frutos del Espíritu, usted piensa primero lo que va a hacer. Ese día habrá paz. Cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra, habrá paz. Y como dice el himnólogo, habrá paz en el valle algún día, oh sí. Así será cuando Cristo venga después de raptar su iglesia, de llevarse la iglesia al cielo. Entonces vendrá por segunda vez a ser su reino en la tierra. Y ese reino tendrá la paz. El anticristo morirá con el furor de su venida. Y ahí comenzará la paz en el mundo. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y recuerden, usted tiene que dar frutos. Estaremos, si Dios quiere, en el capítulo 10 la semana que viene. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.